En las décadas previas al cambio de era, Roma parecía un tanque imparable rodando hacia el este. La República, impulsada por la fuerza inquebrantable de sus legiones, había sometido Grecia en el tercer y segundo siglo antes de Cristo y en el primer siglo antes de Cristo había anexionado toda Asia Menor. En el año 64 antes de Cristo, Pompeyo Magno coronó sus conquistas con la toma de Siria. Un reino helenístico tras otro se desmoronaba bajo los golpes de martillo de las águilas romanas. Todo indicaba que Roma podría unificar bajo su dominio todo el imperio helenístico hasta el valle del Indo. Parecía que Roma repetiría e incluso superaría las gloriosas conquistas de Alejandro Magno. Sin embargo, un único y fatídico enfrentamiento iba a frustrar estos planes y detener el avance de Roma. ¿Qué salió mal? La historia que contamos es una lección de humildad y destino, un momento inolvidable que cambiaría el curso de la historia para siempre. El primer siglo antes de Cristo, Roma no era solo una ciudad, sino una filosofía, una forma de vida, un destino que se extendía por el mundo conocido. Sus legiones, los guerreros más temidos de la antigüedad, eran un símbolo de poder imparable. Un imperio que se extendía desde Sicilia hasta Britania, desde la Galia hasta Egipto, había creado en los siglos anteriores un imperio sin igual. La conquista de Grecia en el tercer y segundo siglo antes de Cristo había sido solo un preludio. A mediados del primer siglo antes de Cristo, Asia Menor estaba firmemente en manos romanas, un rico botín que hacía al imperio aún más poderoso. El águila romana se había extendido hacia el oeste y el norte, y ahora miraba con avidez hacia el este. Con el conquistador Pompeyo Magno, Roma alcanzó otro hito en el año 64 a.C., cuando conquistó Siria. Los una vez orgullosos reinos helenísticos, herederos de Alejandro Magno, caían como fichas de dominó ante la máquina de guerra romana. Las antiguas culturas y los imperios que una vez se habían inclinado ante el gran macedonio, ahora se inclinaban ante las legiones romanas. Desde las costas de Asia Menor hasta los fértiles valles de Siria, parecía que nada podía detener el avance romano. El imperio romano parecía destinado a unificar todo el territorio helenístico hasta el lejano valle del Indo, una visión que superaba los sueños más audaces de Alejandro. Los rumores sobre el poder imparable de Roma se extendieron como un reguero de pólvora. Comerciantes que viajaban por las ciudades orientales contaban historias de legionarios disciplinados que no conocían el miedo a la muerte. Reyes y gobernantes temblaban ante los generales romanos que conquistaban sus imperios con implacable determinación. Roma no era solo una conquistadora, era un destino que se oponía a todos los que se atrevían a interponerse en su camino. El águila romana era más que un símbolo. Era un presagio, una promesa de un futuro en el que el mundo se uniría bajo el dominio romano. Pero la historia a menudo tiene predilección por la ironía, y a veces la mayor arrogancia precede a la caída. La imparable expansión de Roma, acompañada de tanta sangre y gloria, pronto iba a encontrar un obstáculo inesperado. Un único y fatídico enfrentamiento. Un evento que sería recordado en los anales de Roma como una de las mayores catástrofes, enterraría estos audaces planes y cambiaría el curso de la historia para siempre. El escenario estaba listo para una tragedia que sacudiría la autoimagen romana hasta la médula. En el año 59 a.C., Roma experimentó una nueva era política, marcada por una alianza inusual, el primer triunvirato. Tres de los hombres más poderosos de la República, Gayo Julio César, Cneo Pompeyo Magno y Marco Licinio Craso, habían unido sus ambiciones para compartir el poder en el Estado. César, el brillante general que pronto conquistaría la Galia. Pompeyo,
el experimentado conquistador de Oriente, que había conquistado el mundo. Y luego estaba Craso, el hombre más rico de Roma, cuya fortuna era legendaria, pero cuya gloria militar palidecía a la sombra de sus brillantes rivales. Fue el hombre que financió la mayor flota de Roma, que sofocó la rebelión de esclavos de Espartaco, pero sus triunfos militares no eran comparables a los de César y Pompeyo. Craso, anhelando el brillo de sus rivales, era un hombre que buscaba reconocimiento. Tenía la riqueza, el poder político, pero le faltaba la gloria militar tan valorada en Roma. Necesitaba demostrar su valía, lograr una conquista gloriosa para ser considerado un igual a los ojos de sus colegas y del pueblo romano. Siria, una de las más recientes conquistas de Roma, le había sido asignada como provincia. Para Craso, esto no era solo una tarea administrativa, sino un trampolín hacia un triunfo aún mayor. La perspectiva de una pequeña pero victoriosa campaña que inscribiría su nombre en los anales de Roma era tentadora. Y así maduró en él la idea de desafiar a un antiguo y poderoso poder en Oriente, el Imperio Parto. Un imperio que se extendía desde Mesopotamia hasta Persia, una nación de guerreros que eran temidos por su caballería y sus arqueros. Craso vio en Partia no solo una fuente de riqueza, sino también una oportunidad para inmortalizar su nombre en la historia. Soñaba con convertirse en el conquistador de Oriente, el hombre que trajo a Roma el mayor de todos los botines. Pero la historia nos enseña que la arrogancia a menudo precede a la caída. Craso, el hombre más rico de Roma, sediento de honor militar, pronto aprendería una amarga lección. La codicia de la gloria que lo impulsaba lo cegaría ante los peligros que le esperaban. Era un hombre que creía que su riqueza y su poder lo hacían invencible. Pero en el desierto de Oriente se encontraría con un enemigo que no se impresionaba con el oro ni con la superioridad romana. El Imperio Parto, que Craso quería conquistar, no era una presa fácil. Era un imperio que había surgido de las estepas de Asia Central, fundado alrededor del 250 a.C. por pueblos nómadas a caballo, que originalmente provenían del territorio del actual Turkmenistán. Estos guerreros habían sometido Persia y Mesopotamia, expulsado a los últimos descendientes de los gobernantes griegos seleucidas y creado un vasto imperio que se extendía desde las fronteras de la India hasta el Éufrates. Eran maestros de la caballería, temidos arqueros y estrategas que utilizaban la inmensidad del desierto a su favor. A diferencia de las estáticas y pesadas legiones romanas, los partos se basaban en la velocidad y la precisión. Su ejército estaba compuesto principalmente por dos tipos de guerreros: los catafractos, fuertemente blindados, que con sus largas lanzas y sus pesadas armaduras parecían fortalezas vivientes, y los temidos arqueros a caballo, capaces de disparar flechas mortales a sus enemigos al galope. Esta combinación era letal, especialmente en el paisaje desértico abierto, donde las legiones romanas no podían desplegar su fuerza. Los partos eran un pueblo nómada que había perfeccionado el arte del ataque sorpresa y la retirada. Su imperio era un mosaico de culturas y pueblos, unidos bajo el puño de hierro de sus reyes. Tenían su propia lengua, sus propios dioses y sus propias tradiciones. No eran un imperio homogéneo como Roma, sino una confederación laxa de tribus y provincias, unidas por el poder de sus reyes y la enemistad común hacia Roma. Eran orgullosos, independientes y estaban dispuestos a luchar hasta el último hombre por su libertad. Craso, que confiaba en su superioridad romana, había subestimado la verdadera naturaleza de su oponente. Vio en los partos solo una nación más, que caería bajo el águila romana. Pero los partos eran diferentes. No eran griegos o egipcios que se sometían fácilmente.
Eran guerreros nacidos y criados en el desierto, y no cederían su tierra sin luchar. El imperio parto era un enemigo invisible que desaparecía en el desierto y luego reaparecía para atacar. En la primavera del año 54 a.C., Craso puso en práctica sus audaces planes. Con un impresionante ejército de alrededor de 40.000 legionarios, cruzó el Éufrates, el río fronterizo entre la Siria romana y el imperio parto. Los primeros éxitos llegaron rápida y aparentemente sin esfuerzo. Varias ciudades partas en Mesopotamia cayeron sin mayor resistencia en manos de los romanos. Los habitantes estaban sorprendidos y las guarniciones eran débiles. Parecía que el sueño de Craso de una fácil conquista se haría realidad. El avance romano fue fluido y el ambiente en el ejército era eufórico. La noticia que pronto llegó a Craso pareció confirmar su optimismo. El rey parto Orodes II se encontraba con la mayor parte de su ejército principal en el norte, donde libraba una guerra contra Armenia. En el sur, donde Craso avanzaba, solo había quedado el sátrapa Surena con un contingente de tropas aparentemente pequeño. Los exploradores romanos informaron de una tropa pequeña pero bien organizada, que sin embargo no era capaz de detener el avance romano. Parecía que el destino favorecía los planes de Craso. El camino hacia el este estaba abierto, y el triunfo parecía al alcance de la mano. Pero en esta aparente facilidad del éxito residía ya el germen de la catástrofe posterior. Craso había revelado sus verdaderas intenciones sin asestar el golpe decisivo. Había provocado a los partos en su propio país y les había dado tiempo para prepararse para una guerra. El ejército romano que invadió Partía fue un regalo para los partos. Fue una invitación a la batalla, que aceptaron de buen grado. El error romano no fue solo militar, sino también una decisión diplomática errónea. Craso había subestimado a su enemigo. Contra toda lógica estratégica y en contra del consejo de sus generales, Craso tomó una decisión fatídica. En lugar de aprovechar el efecto sorpresa y continuar el avance, regresó a Siria. Su objetivo, conseguir más fondos para la campaña. ¿Por qué llevó a cabo esta exploración en la batalla, en lugar de ocultar sus verdaderas intenciones y atacar más tarde con toda su fuerza? Sigue siendo un enigma. Esta pausa fue un regalo para los partos, que ahora tenían la oportunidad de prepararse mejor para el conflicto inminente. Craso les había dado tiempo, y ellos usarían ese tiempo para tender una trampa de la que no habría escapatoria. La retirada de Craso a Siria fue la primera de una serie de decisiones fatales que sellarían el destino de su ejército. Mientras él, en las ricas provincias de Siria, estaba ocupado recaudando nuevos impuestos para la continuación de la campaña, los partos, liderados por Surena, hicieron exactamente lo contrario. Utilizaron el tiempo ganado con fría precisión e inteligencia táctica. Surena no era solo un sátrapa, era un estratega brillante que había estudiado la táctica romana y conocía con exactitud las debilidades de sus oponentes. Los partos estaban listos para defender su tierra. El rey Orodes II, que había terminado su guerra en Armenia, envió ahora a Surena el ejército principal parto completo. La fuerza de tropas de Surena, que una vez pareció pequeña, se transformó en una poderosa fuerza que consistía en miles de catafractos fuertemente blindados y 10.000 arqueros a caballo. El ejército parto estaba ahora reunido en toda su fuerza, listo para enfrentarse a los invasores romanos. Era un ejército nacido y criado en el desierto, y no cederían su tierra sin luchar. Los exploradores romanos, que una vez informaron de una pequeña fuerza de tropas, ahora estaban sorprendidos por el tamaño y la organización del ejército parto. La decisión de Craso de revelar sus verdaderas intenciones y luego abortar el avance fue un error estratégico de proporciones épicas.
había dado a los partos una clara advertencia y les había dado la oportunidad de reunirse, organizar su defensa y desarrollar una estrategia. Surena ahora tenía el regalo del tiempo y el conocimiento de los planes romanos. Usaría estos regalos para tender una trampa de la que no habría escapatoria. Los partos estaban listos para luchar por su patria y estaban listos para dar una lección a los romanos. La supuesta exploración en la batalla había resultado ser una trampa mortal. Craso había malgastado el efecto sorpresa y había dado tiempo a sus enemigos para armarse. El águila romana, que una vez había volado tan majestuosamente sobre Oriente, se encontraba ahora en una situación precaria. Los partos, que una vez fueron considerados una presa fácil, eran ahora un oponente serio, listo para detener el avance romano. Craso había cometido un error que cambiaría para siempre el destino de su ejército y el destino de Roma en Oriente. La segunda decisión trascendental que tomó Craso afectó a la ruta de marcha. En lugar de elegir el camino probado y seguro a través del sureste de la actual Turquía, donde había provisiones y agua en cantidad suficiente, el general romano optó por el camino directo a través del desierto sirio. Su justificación: ahorrar tiempo. Una apuesta peligrosa que costaría la vida de miles de legionarios. El desierto era un lugar despiadado que no perdonaba errores. Era un enemigo que amenazaba a los romanos no solo con el calor y la sed, sino también con la constante amenaza de la caballería parta. Las legiones, acostumbradas a marchas disciplinadas y líneas de suministro seguras, sufrieron el calor implacable y la falta de agua. El paisaje arenoso y polvoriento hizo que la marcha fuera una tortura. El pesado equipo de los legionarios, sus armaduras y armas, que en otros climas eran una ventaja, se convirtieron en una carga insoportable en el desierto abrasador. Cada paso era un tormento, y la moral de la tropa disminuía con cada kilómetro que recorrían bajo el sol abrasador. Los generales romanos, que criticaron la decisión de Craso, fueron ignorados. Craso pensó que podía evaluar la situación mejor que sus subordinados, pero el desierto no era solo un obstáculo natural, también era el terreno ideal para la guerra parta. Los arqueros a caballo y los catafractos fuertemente blindados podían moverse libremente por las vastas y abiertas llanuras para atacar los flancos romanos y luego retirarse. Las legiones romanas, que estaban especializadas en el combate cuerpo a cuerpo y en formaciones, estaban indefensas en este entorno. Eran lentas e inmóviles, mientras que los partos eran rápidos y ágiles. El desierto era el aliado perfecto de los partos. El deseo de Craso de obtener resultados más rápidos lo llevó a una trampa que él mismo había creado. El ahorro de tiempo resultó ser una falacia que puso al ejército romano en una situación precaria. El desierto era un enemigo implacable que amenazaba a los romanos no solo con el calor y la sed, sino también con la constante amenaza de la caballería parta. Las legiones romanas, que una vez fueron consideradas invencibles, ahora eran vulnerables. El escenario estaba listo para una tragedia que sacudiría la autoimagen romana hasta la médula. En junio del año 53 a.C., tras una agotadora marcha por el desierto implacable, el ejército exhausto de Craso llegó a la antigua ciudad comercial de Carras. Los hombres estaban cansados, sedientos y desmoralizados. Sus armaduras estaban cubiertas de polvo, sus rostros marcados por el sol, y su moral estaba por los suelos. Habían esperado que la ciudad fuera un refugio, un lugar donde pudieran descansar y recuperarse. Pero Carras no sería su salvación, sino su tumba. Apenas los romanos habían llegado a la ciudad, fueron sorprendidos por un ataque inesperado. Una guerra relámpago parta, que los tomó completamente desprevenidos. Los catafractos fuertemente blindados,
alrededor de 1000 en número, y los arqueros a caballo convencionales, hasta 10.000 hombres, irrumpieron de la nada. Eran rápidos, precisos y mortales. Las legiones romanas, que ni siquiera se habían formado correctamente, fueron completamente tomadas por sorpresa por este ataque inesperado. Era una pesadilla que se manifestaba en el desierto. La combinación de caballería pesada y arqueros a caballo resultó ser una fuerza imparable contra las pesadas legiones romanas. Los catafractos rompieron las líneas romanas con sus largas lanzas, mientras los arqueros, desde una distancia segura, lanzaban una implacable lluvia de flechas sobre las formaciones romanas. Los romanos, que estaban especializados en el combate cuerpo a cuerpo, no podían defenderse. Eran como peces fuera del agua, indefensos contra la máquina de guerra parta. Craso, que había subestimado la táctica parta, intentó disponer su ejército según el probado patrón romano en un gran cuadrado, con la esperanza de esperar el asalto de los partos. Un error de cálculo fatal. Los partos no tenían intención de lanzar un ataque frontal. Tenían otra estrategia. Tenían un plan que sacudiría la autoimagen romana hasta la médula. Carras no era solo un lugar, era un símbolo del fin de la invencibilidad romana. La esperanza de Craso de esperar el asalto parto en la formación cuadrada resultó ser una ilusión mortal. Los partos no eran hordas bárbaras que se lanzaban al combate cuerpo a cuerpo. Eran maestros tácticos que conocían las debilidades de sus enemigos. Rodearon a las legiones romanas y comenzaron a dispararles una incesante lluvia de flechas. Los soldados romanos, apiñados en sus formaciones, estaban indefensos. Eran como blancos en un campo de tiro, disparados por un enemigo invisible. Las flechas volaban sin cesar. Los arqueros partos, capaces de disparar al galope, podían dirigir sus flechas con asombrosa precisión hacia las filas romanas. Los escudos romanos, que normalmente ofrecían una protección eficaz, eran inútiles contra el incesante torrente de flechas. Las flechas atravesaban las armaduras, perforaban los cuerpos y desgarraban los nervios. El campo de batalla se transformó en un infierno de gritos y muerte. La disciplina romana, que una vez fue tan fuerte, se desintegró bajo el asalto de las flechas. Los partos tenían otra innovación táctica que asestó el golpe mortal a los romanos. Sus carcajes eran reabastecidos por camellos. Esto significaba que el flujo de proyectiles mortales nunca cesaba. Los legionarios romanos estaban atrapados, rodeados y ahogándose en un mar de flechas. No podían avanzar, no podían retroceder, solo podían quedarse quietos y morir. La guerra romana, basada en el combate cuerpo a cuerpo y la disciplina de las legiones, estaba indefensa contra esta táctica. El espectáculo debió de ser insoportable. Miles de romanos, que antes se consideraban invencibles, estaban siendo masacrados por un enemigo invisible. La aire estaba llena del silbido de las flechas, los gritos de los heridos y el tintineo de las armaduras. Los oficiales romanos intentaron reagrupar a sus hombres, pero fue en vano. La moral estaba rota, y los legionarios sabían que estaban perdidos. Carras no fue solo una batalla, fue una masacre. En medio de la desesperada lluvia de flechas que diezmaba las filas romanas, Craso se atrevió a un último intento desesperado por cambiar el rumbo de la batalla. Envió a su hijo Publio con 8 cohortes y toda la caballería en un contraataque. Publio era un jinete brillante y un valiente guerrero. Era la última esperanza de su padre y de los últimos restos del ejército romano. Su tarea era romper a los arqueros partos y reducir la presión sobre las líneas romanas. Los jinetes romanos arremetieron con furia y desesperación contra los partos. Estaban dispuestos a morir por Roma. Publio, a la cabeza de sus hombres, cabalgó con furiosos gritos de guerra hacia las filas partas.
Esperaba poder obligar a los arqueros partos a luchar cuerpo a cuerpo y neutralizar su táctica. Pero los partos estaban preparados. Eran maestros del engaño y la retirada. Los partos simularon una retirada, y Publio, en su juvenil entusiasmo, los siguió al desierto abierto. Pero esto era una trampa. Los arqueros partos continuaron disparando incesantemente sobre los jinetes romanos, mientras los catafractos fuertemente blindados atacaban los flancos de la caballería romana. El ataque de Publio se convirtió en una masacre. Los jinetes romanos estaban rodeados y no tuvieron ninguna posibilidad de defenderse. Fueron masacrados sin piedad por los partos. El final era predecible. Publio, el valiente hijo de Craso, murió en combate, rodeado por los guerreros partos. Su muerte fue un duro golpe para Craso y para todo el ejército romano. La noticia de su muerte se extendió como un reguero de pólvora entre las filas romanas y rompió la última esperanza que aún brillaba en los legionarios. La pérdida de Publio fue un símbolo de la destrucción total del ejército romano en Carras. La noche cayó y los restos del ejército romano estaban en un estado de desesperación. Con la llegada de la noche, cuando el sol se hundió sobre el desierto ensangrentado, sucedió lo inesperado. Los partos, siguiendo su costumbre tradicional, cesaron el combate. La incesante lluvia de flechas se aquietó, y los gritos de los heridos se mezclaron con el silencio de la noche. Esta inesperada pausa fue la única salvación para los restos diezmados del ejército romano. Estaban al límite de sus fuerzas, desmoralizados y rodeados. Sin este respiro, habrían sido completamente aniquilados en la oscuridad. Los partos no eran bárbaros que luchaban sin reglas, eran un ejército disciplinado que respetaba sus propias tradiciones. Craso, que estaba destrozado por la muerte de su hijo Publio, aprovechó la oscuridad para reunir los restos de su ejército. Se atrincheró con los pocos legionarios supervivientes en la cercana ciudad de Carras, que ahora servía como último refugio. Pero la ciudad no era una fortaleza inexpugnable, era una trampa que se cerraba lentamente. La moral de las tropas romanas estaba rota y el miedo a los partos era omnipresente. Los oficiales romanos sabían que estaban en una situación desesperada. Pero la noche no solo trajo un respiro, sino también un nuevo tipo de amenaza. Los guerreros partos, que se habían retirado, no habían desaparecido. Rodearon la ciudad. Sus siluetas eran visibles en la oscuridad. Los soldados romanos, que estaban encerrados en la ciudad, sabían que no tenían ninguna posibilidad de escapar. Estaban atrapados, y los partos atacarían de nuevo al amanecer. El miedo al día siguiente era palpable. Craso, que una vez había sido tan poderoso y arrogante, ahora era un hombre destrozado. Había perdido su ejército, había perdido a su hijo, y su reputación estaba destruida. Era el perdedor de Carras, y sabía que su destino estaba sellado. La noche era un cruel mensajero de la muerte, que lo esperaba a él y a sus hombres restantes. Carras no era solo un lugar, era un símbolo del fin de una era en la que Roma era considerada invencible. En las horas oscuras de la noche, cuando Craso y los restos de su ejército estaban encerrados en Carras, el destino tomó otro giro cruel. No las flechas partas, sino la traición selló el fin del general romano. Surena, el brillante general parto, explotó la desesperación de los romanos. Ofreció a Craso negociaciones aparentemente honorables para retirar los restos de su ejército, pero era una trampa, un cruel engaño para sacar al general romano de la seguridad de la ciudad. Craso, que estaba destrozado y no veía otra opción, accedió a las negociaciones. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar la vida de sus hombres restantes. Salió de la ciudad, acompañado por una pequeña escolta, y se dirigió al punto de encuentro con Surena.
Pero cuando llegó a las líneas partas, rápidamente se dio cuenta de que había caído en una trampa. Los partos no tenían intención de negociar, solo tenían intención de humillarlo y matarlo. Las circunstancias exactas de su muerte son controvertidas y están envueltas en mitos. Una versión popular dice que Craso fue capturado por los partos y, como acto de humillación, fue asesinado vertiéndole oro líquido por la garganta. Una muerte cruel para el hombre más rico de Roma, un símbolo de su codicia y su arrogancia. Su codicia de oro y gloria lo había llevado a la muerte. Los partos no solo habían derrotado a su ejército, sino que también habían destruido su alma. La cabeza de Craso fue cortada y enviada como trofeo al rey Orodes II, una cruel humillación para Roma y una victoria triunfal para los partos. La muerte del general romano fue un shock para todo el imperio, una señal de la vulnerabilidad de Roma en Oriente. La batalla de Carrás no fue solo una derrota militar, fue un símbolo de la arrogancia de Roma y su incapacidad para comprender las tácticas orientales. Las pérdidas de los romanos en Carrás fueron colosales y sacudieron a la República Romana hasta la médula. Alrededor de 20.000 legionarios cayeron en la batalla o fueron asesinados más tarde. Otros 10.000 hombres fueron capturados, su existencia posterior envuelta en un velo de mitos y especulaciones. Los legionarios capturados, que una vez representaron la élite del ejército romano, eran ahora esclavos, que fueron arrastrados a las profundidades del imperio parto. Sus familias en Roma lamentaron a sus hijos perdidos, cuyo destino era desconocido. El destino de los romanos capturados es hasta hoy objeto de numerosas leyendas. Una teoría generalizada dice que fueron reentrenados por los partos e integrados en su propio ejército. Se dice que lucharon en las guerras en las profundidades de Asia, lejos de su patria y su cultura. Fue un destino amargo para los hombres que una vez lucharon por Roma. Se vieron obligados a luchar por sus enemigos para sobrevivir. Esta teoría encuentra una fascinante, aunque controvertida, confirmación en una obra histórica china del primer siglo después de Cristo. Se informa que las tropas chinas en la batalla de Chichi se encontraron con una tropa de 100 guerreros que luchaban en una formación inusual que recordaba a escamas de pez, una formación que se asemejaba a las formaciones de tortuga romanas, tan características de la guerra romana. Fue este el último capítulo de los legionarios perdidos de Carrás, una trágica historia que ilustra la magnitud de la catástrofe de Carrás. Los legionarios perdidos de Carrás fueron más que una simple derrota militar. Fueron un símbolo de la vulnerabilidad de Roma. Fueron una señal de que el imperio, que una vez fue invencible, ahora podía ser derrotado por sus enemigos. La historia de los legionarios perdidos fue un recordatorio para la República Romana, una señal de que la arrogancia a menudo precede a la caída. La batalla victoriosa de Carrás, que para Craso se convirtió en una catástrofe, tuvo amplias repercusiones en el prestigio de Roma en Oriente. Las legiones romanas, antes invencibles, habían sufrido una grave derrota, y la noticia se extendió como un reguero de pólvora por los reinos orientales. Los reyes y gobernantes, que antes temblaban ante Roma, ahora veían una oportunidad de liberarse del dominio romano. El águila romana, que antes había volado tan majestuosamente sobre Oriente, era ahora un símbolo de debilidad y vulnerabilidad. Los partos explotaron esta pérdida de prestigio sin escrúpulos. El fin de Craso y la aniquilación de su ejército marcaron el comienzo de un largo y agotador conflicto entre Roma y Partia. Los sueños de expansión romana en Oriente se habían desvanecido. La visión de conquistar todo el imperio helenístico hasta el valle del Indo se había convertido en una pesadilla.
Los partos eran un oponente formidable que desafiaba a Roma no solo militarmente, sino también políticamente. Hasta el año 40 a.C., los partos habían conquistado casi toda Asia Menor, Siria y Palestina. El dominio romano en estas regiones se derrumbó y las provincias orientales cayeron bajo control parto. Fue un duro golpe para Roma, que se vio obligada a movilizar sus recursos para recuperar los territorios perdidos. La República Romana, que estaba sumida en guerras civiles, ahora también tenía que lidiar con una poderosa amenaza externa. 3 años después, los romanos lograron restaurar el control sobre estos territorios, pero Roma nunca lograría someter permanentemente a Partia. La batalla de Carras había puesto de manifiesto los límites del poder romano en Oriente. El sueño de un imperio que se extendiera hasta el valle del Indo se había roto. Roma tuvo que reconocer que en Oriente había un oponente a su altura que no podía ser derrotado. El orientalista alemán Hugo Winkler resumió la importancia de la batalla de Carras en una frase concisa. En Harran, donde el ejército romano, con Craso a la cabeza, fue aniquilado, el mundo oriental salvó su particularidad, como el mundo occidental en Salamina. Esta afirmación ilustra la dimensión histórica de la catástrofe de Carras. No fue solo una derrota militar, sino un punto de inflexión en la historia de Oriente. La cultura parta, la identidad parta y el poder parto fueron salvados por esta victoria. La batalla de Carras fue para Oriente lo que la batalla de Salamina fue para Occidente, un momento de liberación de un invasor abrumador. En Salamina, los griegos habían repelido la invasión persa y preservado su libertad. En Carras, los partos habían detenido la invasión romana y preservado su identidad cultural. Ambas batallas fueron simbólicas y ambas batallas tuvieron consecuencias de gran alcance para la historia del mundo. La batalla de Carras fue una señal de que Oriente no podía ser dominado por Roma. Los partos, que una vez fueron considerados bárbaros, habían demostrado que eran un oponente digno de Roma. Habían desafiado la superioridad militar romana y habían demostrado los límites de la expansión romana. La victoria de Carras fortaleció la confianza en sí mismos de los partos y consolidó su posición como una de las mayores potencias de Oriente. No eran solo una potencia militar, también eran una potencia cultural y política que Roma no podía ignorar. El mundo oriental, con sus antiguas culturas y tradiciones, pudo preservar su carácter distintivo y resistir el dominio romano. La batalla de Carras fue un triunfo para la diversidad del mundo, una señal de que no todas las culturas podían unificarse bajo el dominio romano. Fue un momento de preservación cultural que marcó la historia de Oriente para siempre. El eco de la catástrofe de Carras no solo resonó en el lejano Oriente, sino también en el corazón de la República Romana. La derrota de Craso tuvo amplias consecuencias políticas internas. Destruyó el ya frágil equilibrio del primer triunvirato, la alianza entre César, Pompeyo y Craso. Craso, que como tercer hombre en la alianza había asegurado la estabilidad, ahora estaba muerto. Su muerte dejó un enorme vacío de poder que los dos rivales restantes, César y Pompeyo, buscaron llenar. Los delicados lazos que una vez los habían unido, ahora se desmoronaron. La rivalidad entre César y Pompeyo, que antes había sido contenida por la presencia de Craso, escaló ahora a un conflicto abierto. Ambos hombres eran ambiciosos, poderosos y estaban convencidos de su derecho a liderar la República. César, el conquistador de la Galia, tenía un ejército leal y una inmensa popularidad. Pompeyo, el conquistador de Oriente, también tenía un gran número de seguidores y el apoyo del Senado. La República, que ya sufría las consecuencias de la derrota de Carras,
ahora se veía amenazada por un conflicto interno que sacudiría todo el sistema romano. La guerra civil que estalló entre César y Pompeyo fue una consecuencia directa de la batalla de Carras. La muerte de Craso había destruido el equilibrio de poder y había empujado a los dos hombres más grandes de la República a una contienda mortal. La República Romana, que una vez fue tan fuerte y estable, ahora estaba desgarrada por conflictos internos. La sociedad romana, que ya sufría las consecuencias de la derrota de Carras, ahora se veía amenazada por una guerra civil que sacudiría todo el sistema romano. Fue un precio amargo que Roma tuvo que pagar por la arrogancia de Craso. La batalla de Carras no fue solo una derrota militar, también fue un catalizador para la guerra civil romana. Aceleró el desmoronamiento de la República y condujo a un período de derramamiento de sangre y destrucción. El legado de Carras no fue solo la pérdida de legionarios y prestigio, sino también la pérdida de la unidad romana. La República, que una vez fue considerada inquebrantable, ahora se desmoronaba bajo el peso de sus propias ambiciones. La batalla de Carras fue un punto de inflexión en la historia romana, un legado de fracaso que cambiaría para siempre la autoimagen romana. Demostró que incluso las legiones más poderosas no eran invencibles y que la arrogancia romana a menudo precede a la caída. La catástrofe de Carras fue una lección de humildad y destino que obligó a Roma a reconocer sus límites y a replantearse sus estrategias. El Imperio Romano, que antes fue tan orgulloso y seguro de sí mismo, ahora estaba plagado de dudas. Las repercusiones de Carras fueron de gran alcance y marcaron la política y la estrategia militar romanas durante los siglos venideros. Los generales romanos aprendieron a no subestimar a los partos y a respetar sus tácticas. El ejército romano comenzó a fortalecer su propia caballería y sus arqueros a caballo para contrarrestar las tácticas partas. La batalla de Carras fue un catalizador para reformas militares e innovaciones tácticas que cambiarían para siempre al ejército romano. Pero el legado del fracaso no fue solo de naturaleza militar. También fue un golpe psicológico para la psique romana. Los romanos, que antes se veían a sí mismos como dueños del mundo, ahora tenían que reconocer que tenían un oponente digno en Oriente. La batalla de Carras fue un símbolo de la vulnerabilidad de Roma, una señal de que el imperio no era invencible. Fue una herida profunda en el alma romana que tardaría mucho tiempo en sanar. El fracaso de Carras fue un sombrío legado que enseñó a Roma que el camino hacia Oriente no era tan fácil como parecía. Fue un legado que cambiaría para siempre la expansión romana en Oriente. Fue un símbolo de los límites del poder romano y una señal de que incluso los imperios más grandes del mundo no duran para siempre. La catástrofe de Carras fue un punto de inflexión en la historia romana que cambiaría para siempre el destino de la República. La batalla de Carras puso fin al sueño de Roma de repetir las hazañas de Alejandro Magno. Alejandro había conquistado el imperio persa y había creado un vasto imperio helenístico que se extendía hasta la India. Roma, que se veía a sí misma como heredera de Alejandro, había esperado superar estas conquistas y unificar todo el imperio helenístico bajo su águila. Pero Carras demostró que Oriente no era tan fácil de conquistar como parecía. Las sombras de Alejandro eran largas y oscuras. La resistencia parta fue una prueba de que el mundo oriental tenía su propia identidad y su propio poder. Los partos no eran griegos que se sometían fácilmente. Eran guerreros nacidos y criados en el desierto, y no cederían su tierra sin luchar. Habían demostrado que eran un oponente digno de Roma, y que Oriente no podía ser dominado por Roma. La batalla de Carras fue un triunfo para la diversidad del mundo, una señal de que no todas las culturas podían unificarse bajo el dominio romano.
La derrota romana en Carras fue un momento humillante para el imperio. Fue una señal de que la forma de hacer la guerra romana, que se basaba en el combate cuerpo a cuerpo y la disciplina de las legiones, no era eficaz en todos los entornos. Los partos habían demostrado que sus tácticas, basadas en la velocidad, la precisión y el uso de arqueros, eran superiores en el desierto. Los generales romanos tuvieron que repensar sus estrategias y adaptarse a las condiciones de Oriente. Carras fue un símbolo del fin de una era en la que Roma creía que podía moldear el mundo a su voluntad. Fue una señal de que el mundo era más grande y complejo de lo que los romanos habían imaginado. Las sombras de Alejandro eran largas, pero las ambiciones romanas eran aún más largas. Y así, la lucha por Oriente continuaría durante siglos, un conflicto interminable que llevaría al Imperio romano a sus límites. La batalla de Carras no fue el fin de la influencia romana en Oriente, pero marcó el comienzo de una nueva era de conflicto. Roma y Partia se enfrentarían durante siglos en una encarnizada lucha por la supremacía en Oriente. Fue una guerra que pondría al Imperio romano una y otra vez al límite. Los partos demostraron ser un adversario tenaz e implacable que desafiaba constantemente a los generales romanos. La política exterior romana tuvo que adaptarse a la nueva realidad. La conquista de todo Oriente hasta el Valle del Indo era ahora una fantasía inalcanzable. En cambio, los romanos se concentraron en asegurar sus fronteras, defender sus provincias y contener la influencia parta. Era una política de defensa y contención que contrastaba con la expansión agresiva de los siglos anteriores. La batalla de Carras había enseñado a Roma a ser más cautelosa. Las repercusiones culturales y económicas de la batalla de Carras también fueron de gran alcance. Las provincias orientales, que antes habían sido tan fácilmente conquistadas, ahora seguían siendo una fuente de inestabilidad y conflicto. El comercio con Oriente se vio interrumpido por las constantes guerras, y la cultura romana, que antes era tan dominante, tuvo que lidiar con la cultura parta. La batalla de Carras fue un catalizador para el intercambio cultural y las relaciones interculturales que cambiarían para siempre al Imperio romano. El legado de Carras fue una nueva era de conflicto que llevaría al Imperio romano al límite. Fue una guerra que cambiaría para siempre la expansión romana en Oriente. Fue un símbolo de los límites del poder romano y una señal de que incluso los imperios más grandes del mundo no duran para siempre. La catástrofe de Carras fue un punto de inflexión en la historia romana que cambiaría para siempre el destino de la República.